No sé si ayer tuve mucho el micrófono en la mano, qué onda, pero me duele mucho mi brazo. Familia, queremos darle la bienvenida por primera vez a esta su casa, a Mario Guerrero. Bienvenido, estamos para servirte. Soy Lucio para servirte. Bienvenido a todos los demás. Bienvenidos a Visión Cristiana Jaboc, un ministerio de visión internacional. Mira, la verdad, después de los 3 días tan fuertes que tuvimos el fin de semana pasado, no creo, para serte sincero, tener la capacidad para compartir hoy. Y no porque no pueda compartir, sino por el tipo de palabra que Dios me dio hoy. Y yo la verdad, no sabes cómo le pido al Espíritu Santo que me use para poder explicar lo que te voy a decir. Porque si tú entiendes esta palabra, vas a entender por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Otra vez. Y ese es un tipo de palabra un poquito rebuscada y un poquito pesada para mí explicarla. Y espero que Dios me dé la sabiduría y la unción para que sea tan ligera y que la puedas entender. A mí me movió todo. Porque yo pude entender la palabra que Dios me habló a través de los profetas y del apóstol el fin de semana, a través de entender esta palabra. Entonces, la verdad, el deseo de mi corazón es poderlo explicar. Y te quiero pedir un favor. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tú me des la sabiduría, la unción, el discernimiento para poder hablar tu palabra. Pero que también unjas los oídos de cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando y viendo a través del Facebook y del YouTube, para poder entender y comprender la profundidad de la revelación de tu palabra. Y que podamos vivirla, Padre. Y que los que estamos caminando en esto podamos entender y comprender lo que tú tienes para nosotros adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Agarraron un celular que estaba aquí. Yo dije, ¿quién se lo transó? ¿En serio? No vi. Hace 20 años, más bien hace 31 años, en un pueblito llamado Acatlipa, así se llama, Acatlipa, nombre feo. Adelante a 15-20 minutos, ahorita es menos, pero a 15-20 minutos ahorita, yo creo que como 15-20 minutos ahorita, del centro de Cuernavaca había un instituto bíblico del cual yo soy egresado. Y hace 31 años me impusieron manos, oraron y profetizaron sobre mi vida. Y dieron una palabra que para mí sigue siendo, y te lo digo en serio, inalcanzable. No sé si alguien te ha dado una palabra, Dios te ha dado una palabra que para ti es inalcanzable. O que de repente empiezas a caminar en esa palabra, empiezas a caminar creyendo esa palabra, pero en el camino viene mucha duda, y mucha duda, y mucha duda, y mucha duda. Y con el tiempo te das cuenta de que quizás fue la emoción del que te soltó esa palabra, porque no la ves cumplida en tu vida. Y hoy te quiero hablar un poquito acerca de la vida del apóstol Pablo y de la carta a los romanos, y qué era lo que estaban viviendo los romanos y el proceso que estaban viviendo la iglesia en Roma, para que tú y yo podamos entender en qué estamos nosotros caminando, porque el mismo camino que caminaron los romanos es el mismo camino que caminamos tú y yo. Me atrevo a decirte que el mismo proceso, no el mismo camino,
que el mismo proceso del apóstol Pablo para alcanzar lo que Dios le prometió es el mismo camino que tú y yo caminamos. Y si vamos a hablar de la carta a los romanos, ¿en dónde crees que vamos a empezar? En Romanos. Pero antes de empezar a hablarte de la carta de los romanos, te quiero decir quién la escribió, cuándo la escribió, cómo la escribió y por qué la escribió. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. ¿Cuándo la escribió? Entre el año 55 al año 57 después de Cristo. No se sabe exactamente qué año. Ahora, ¿por qué estamos hablando del año 55 al año 57 después de Cristo? Por un pequeño detalle, porque el apóstol Pablo estaba en Grecia, en Corinto, y fueron los años, cuando escribe la carta a los romanos, fueron los años en los que el apóstol Pablo estuvo viviendo en Corintio, fundando la iglesia en Corinto. De hecho, no sé si sepas o si lo has leído en la Biblia, pero en la segunda carta a los Corintios empieza a hablar de que los corintios tenían todos los dones habidos y por haber. Eran profetas, evangelistas, apóstoles, se movían en sanidades, en milagros, pero tenían todos los dones, pero lo que menos eran espirituales. Dile que está a tu lado, tú no le digas a nadie. Nada, es cierto. Y él estaba con los corintios y de repente empieza a escribir la carta para los romanos. Y quiero aclararte algo. La carta a los romanos es una carta profética, porque la escribe 7 años antes de que pasara lo que te voy a contar que pasó. Ahora, lo que yo te voy a contar que pasó, no me creas. Métete a San Google y investígalo. Porque el apóstol Pablo escribe esta carta 7 años antes de que esto de que empezara a suceder lo que te voy a decir que sucedió. Entonces, si les está diciendo, hagan esto, chequen esto, hagan esto, porque esto produce esto, y esto va a producir esto, y esto va a producir esto, equivale a que iba a venir. Ahora, fíjate lo que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 11. Romanos capítulo 1, versículo 11. El apóstol Pablo agarra y dice a los romanos, ¿estaba en donde te dije? En Corintio. Y él agarra y dice, quiero ir a Roma, pero en realidad quiero ir a España. Y al llegar a ir a España, antes de llegar a España, porque estoy en Grecia, quiero pasar a verlos. Y checa lo que dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. O sea, quiero llegar con la iglesia en Roma, quiero imponerles manos y que reciban un don del Espíritu Santo para establecerlos más. Yo no me atrevería a escribir eso. Y él dice, y quiero tener un viaje ligero, un viaje fácil. Y dice que él estaba orando, en la carta de los romanos dice que él estaba orando para tener en el original dice un viaje fácil. Y vamos a ver su viajecito tan fácil. Pablo está escribiendo desde Corintio a la iglesia en Roma y le estaba diciendo, yo quiero ir a verlos, pero tengo un plan. Quiero pasar primero a Roma en camino a España. Y les dice, espero tener un viaje, y ocupa la palabra próspero. Y la palabra próspero es la palabra fácil. Y Pablo no tuvo un viaje fácil. Porque se fue a Jerusalén, después de Grecia, regresa a Jerusalén con los judíos religiosos. ¿Y sabes lo que le hicieron los religiosos? Le impusieron manos, piedras y todo, palos y lo que se les atravesó. Y le metieron una que casi lo dejan muerto. Pablo se levanta, lo agarran y lo meten a la cárcel y lo acusan. ¿Te acuerdas? ¿Y sabes cuántos años estuvo en Jerusalén en la cárcel? 2. Y diario los militares le decían, hoy, escúchame bien Pablo, escúchame bien Saulo, hoy te vamos a matar. Ya después de estarte diciendo diario, por 2 años diario, te voy a matar, dices ya otra vez, oye, ¿qué crees extraño? ¿No me has dicho que me vas a matar hoy?
y lo tenían como un asesino, grilletes en los pies y en las manos. Y dicen los historiadores que tenían militares agarrados también de grilletes, por si el apóstol Pablo se quería mover. Uno de los militares le dije: te voy a matar. Dice que pasaron 2 años y todos los que intentaron matar, te estoy hablando de historia, y está entre el libro de Hechos, está en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que todos aquellos que querían matar a Pablo murieron. Y se levantó una nueva generación de religiosos. Y esa bola de religiosos estuvieron orando y ayunando por 40 días para matar a Pablo. Y de repente llegan y acusan a Pablo con el gobernador. Y el gobernador les dice: bueno, ¿qué ley ha roto? Y ellos le contestan y le dicen: habla mal de Moisés. Estamos hablando de religión, ¿eh? Este cuate habla mal de Moisés, y al hablar mal de Moisés habla mal de la ley, y por eso no lo queremos echar al plato, porque no hay un profeta mayor que Moisés. Y este cabezón habla de Jesús y pone a Jesús arriba de Moisés, y pues no puede ser. Cuando ellos están diciendo eso, a Saulito se le ocurre decir esto: yo soy ciudadano romano. Y como es ciudadano romano, no lo podían matar por matarlo, lo tenían que mandar a Roma para ser juzgado en Roma. ¿Sale? Y él dice que él pedía a los romanos, que le pedía a Dios un viaje fácil. Y fue tan fácil que él no pagó el viaje, lo pagó Roma. Fue tan fácil que en ese viajecito llegó a Roma, y como era ciudadano romano y por lo que lo acusaban era por una ley religiosa en Judea, no lo podían meter a la cárcel. ¿Sabes lo que tuvo que hacer Roma? Los romanos le rentaron una casa y lo tuvieron ahí por 2 años y medio aproximadamente, como arraigo domiciliario, para que me entiendas. Y la gente podía entrar a verlo, y él y los hermanos venían y él les predicaba. Le pagaban la renta de una iglesia, para que me entiendas, los romanos. Y ellos querían frenarlo, y lo único que le dieron fue abrirle la pauta, porque ni él pagaba la renta, ni pagaba su comida, ni trabajaba. Roma lo mantenía, nada más por decir que era ciudadano romano. ¿Qué pasaría si te dijeran: eres cristiano, te voy a mantener, te voy a pagar la renta de tu casa, tus necesidades, yo las cubro? Pues eres cristiano. Fue lo mismo que le pasó a Pablo en Roma. Y él estuvo en Roma en el año, aproximadamente en el año 60 al año 63. Aproximadamente estuvo él en Roma del año 60 al 63 aproximadamente. Y Roma lo mantenía, pero ¿qué crees que hicieron los romanos? ¿Por qué voy a mantener flojos? ¿Y qué crees que le hicieron? Sáquese de aquí. Y lo sacaron de Roma. Te estoy hablando que él ya había escrito la carta a los romanos, ¿eh? Te estoy diciendo que le escribió 7 años antes de decirte lo que te voy a decir ahorita. Él escribió una carta y les dice: voy a hacer tal, ahorita lo vemos. Y eso lo manda 7 años antes de que pasara lo que te voy a decir. Dios viene y usa a alguien de sus profetas, a alguien de sus hijos, y te dice: voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto contigo. Y te lo dice antes para que empieces a preparar tu corazón. Porque muchas veces Dios te promete cosas. ¿Cómo va? Y esas cosas, o lo que Dios te prometió, se tarda mucho en la promesa por un detalle. Di conmigo: por falta de carácter. No porque Dios no te lo quiera dar, porque Él te lo prometió, pero no tienes el carácter y la madurez para poder recibir lo que Él te dijo, porque quizás lo recibes en el momento en el que tú quieres recibirlo, y eso te terminaría destruyendo.
por tu falta de madurez. Porque no honrarías al cielo reconociendo que es el cielo el que lo mandó. ¿Me explico? Ahora, año que te dije, 60, 61, 62, 63, Pablo estuvo en Roma. Pero en el año 64, y búscalo en San Google, Roma tuvo un emperador que estaba medio cucu, medio Es más, alguien llegó, estoy viejo, aviso, estoy viejito. ¿Alguien llegó a ver las caricaturas de Cantinflas? Soy el único viejito. En las caricaturas de Cantinflas hay un episodio que está dedicado a este cuate y se llama Nerón, emperador de Roma. Pero Nerón era un asesino. Nerón estaba medio loco, y aún sus generales que le contradecían en lo que Nerón quería, los mandaba a matar. Era un asesino, hacía orgías, estaba medio mal de su cabeza el tipo. ¿Y qué crees que mandó a hacer? Espérate, se sentía poeta y se sentía todavía músico, y agarraba la guitarra y quería empezar a componer música, o agarraba una hoja y una pluma y empezaba a querer componer poesía, pero nadie le podía decir que no cantaba, que no tocaba y que no era poeta, porque si le decían que no, los mataba. Entonces en el año 64 a Nerón, nada inspirado, agarra y le dice a los soldados: métanle fuego a Roma para inspirarme. Si no me crees, búscalo. Y en el año 64 Nerón le dice a los militares romanos, a una legión, a la legión número 13, que le prendieran fuego a Roma. Y los legionarios, ¿qué crees que hicieron? Le prendieron fuego. ¿Y qué crees que le pasó a Roma? Pues se achicharró. Y al día siguiente, ¿a quién crees que le echó la culpa a Nerón? A los cristianos. Y empieza una persecución en contra de los hijos de Dios, por culpa de un emperador que estaba medio loco. Y empiezan a asesinar cristianos y empiezan a perseguir cristianos. Pero 7 años antes, Pablo había escrito en Corintio la carta a los romanos. ¿Por qué es tan importante la carta a los romanos para nosotros hoy? Porque vas a entender el camino para el cumplimiento de la promesa de Dios sobre tu vida, y vas a entender el proceso en el cual estás hoy. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos. En Roma, en el año 64, empieza la persecución más grande que había en contra de los cristianos. Para el año 64 ya existía el Coliseo. Para el año 64 ya había matanza en los coliseos. Pero era matanza de esclavos, matanza de enemigos. Pero los cristianos no entraban en el Coliseo hasta el año 64, gracias a Nerón. Y fíjate, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Di conmigo: justificados. Y ahora sí, lo que te acabo de decir hasta ahorita era la introducción. Dice: justificados pues por la fe. La palabra justificado significa que Dios públicamente nos exhibe. Espérate. ¿Quieres que te diga quién exhibió este Dios? A uno. ¿Te acuerdas del primer libro que se escribió de la Biblia? Génesis, ¿no es cierto? Job. ¿Te acuerdas a quién exhibió Dios? A Job. Y aquí dice que te exhibió. Bueno, perdóname, no te ofendas, a los romanos. Entonces imagínate que Dios diga: voy a exhibir públicamente
públicamente a uno de mis hijos o a un pueblo llamado Roma, perdón, a los que están en Roma, que son cristianos, y que de repente Dios agarre y te diga: Víctor Hugo de la Cruz, te amo tanto que hoy, por la fe que tienes para conmigo, yo te voy a presumir. Y si yo te dijera que presumió a Job, tú me dirías: mejor que no me presuma. Gracias por participar, que presuma a Memo, que presuma a Judith, pero que a mí no me presuma. Yo prefiero estar sentadito. Dice que porque creíste, Él te presume. Checa esto. Justificado significa que públicamente Él te exhibe y te presume. ¿Y sabes cómo te presume? Como justo. Pero pastor, si soy bien pecador, delante de Él, como justo. Según William Barclay dice esto, y me llamó la atención y por eso lo escribí. Un juez puede escribir una carta y puede decir que pasó sentencia, y dice: yo mando por escrito, y en el escrito dice: es inocente y no es culpable de ningún cargo. Dios no hace eso. Dios se para y dice Él mismo, de su propia voz: porque creyeron en Cristo Jesús mi Hijo, yo ahora públicamente los exhibo delante del cielo y delante de los ángeles, y ellos son justificados por su fe y tienen derecho legal de pararse en mi presencia. Eso es lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo. Ay, por la palabra justificado, tienes derecho legal de pararte en su presencia, porque Él te justificó, Él te exhibe, y te exhibe delante del cielo y de los seres angelicales. Pastor, pero a Job no lo exhibió así. ¿Cómo no? Satanás no deja de ser un ángel caído. ¿Ya viste a mi hijo? ¿A quién queremos que le cargue las pilas al mundo espiritual? Dime el nombre de alguien y a ese lo agarramos hoy. A Víctor, va. Imagínate, hijo, que Dios te diga, que Dios diga más bien. ¿Y sabes cuál es la bronca? Que tú ni escuchas. Porque si tú escucharas, por lo menos sabrías que el enemigo te va a querer pegar. Pero como no te das cuenta y no te escuchas, porque resulta que Hugo estaba trabajando ahí, o estaba comiendo en su casa, o estaba durmiendo, y Dios contemplando su hermosura. Corrijo, Dios contemplando la hermosura de su Hijo en Víctor Hugo de la Cruz. Hijo, estoy enamorado de ti, porque no veo a Víctor Hugo, veo a Jesús. Y el diablo escuchando: ¿qué le ves? Si es tragón, enojón, se cansa. Si tú lo presumes, entonces déjame meter mi mano. Espérame, pastor, a ver, regrésate tantito. Me gusta que me presuma, pero no me gusta que le deje al enemigo que meta su mano. No, y el enemigo no mete la mano, la mete tu propia carne. Ahorita te lo voy a demostrar. Tu propia carne es la que te traiciona. Espérate, ahorita que hablemos de promesas. Ya leito pai que aguache. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y conmigo: tenemos paz. Quiero pedirte un favor, voltea y dile al que está a tu lado: Dios no está enojado contigo. Dios solamente te ama. Dile: y no solamente te ama, sino está enamorado de ti. Porque estás justificado por la fe. Está diciendo una herejía. No es una herejía.
el Padre está viendo a Jesús en ti. Y es algo que yo he enseñado mucho, por eso no me quiero meter ahí. Jesús caminó en la tierra por 33 años y medio, murió en un madero por ti y por mí, llevó tu pecado y mi pecado, y al llevar tu pecado y mi pecado, la ira de Dios fue aplacada, apagada, quitada a través de Jesús. Entonces, cuando tú eres justificado y tenemos paz para con Dios, cuando tú agarras y entiendes que el traje no era tuyo, perdóname la expresión que voy a usar, el traje era del muerto, pero ese muerto resucitó, y ese muerto que resucitó ya no necesita ese traje en esta tierra, y te lo dejó a ti, y resulta que ese traje era tu medida, y que ese traje, dirían los militares, tiene un montón de, y esas insignias te permiten pararte delante de la presencia de Dios como hijo en el momento en que tú quieras. Por eso eres justificado. Y el apóstol Pablo les escribe 7 años antes de que empezara la persecución. ¿Por qué les está diciendo eso? Espérame. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y la palabra gracia es la palabra regalo inmerecido o favor inmerecido, como lo quieras manejar, de Dios. Entonces yo puedo entrar a la presencia de Dios no por lo que yo soy ni por lo que yo hago, es simplemente por su Hijo. Ahora, ponme atención tantito, porque se lo contaba yo a la pastora Mirna ayer en la tarde, y me dijo, sí es cierto, y es algo que Dios trató muy fuerte conmigo. A ver, hombres casados, mujeres no se ofendan porque ahorita les doy la oportunidad de patear a los hombres. Hombres casados, no me digas que no, de vez en cuando, como así, como que una vez al mes, tu esposa se pone como que medio loca. Como que las hormonas la controlan más que las neuronas. Digo la verdad, como que las hormonas la controlan más que las neuronas. Hombres, no nos quejemos porque también tenemos hormonas, ¿eh? Y luego también andamos medio andropáusicos. Sí, digo, pero ¿por qué? Pero tú piensas que la relación que tú tienes para con Dios depende de tus emociones, de tus sentimientos y de tus hormonas, y Dios no depende de tus emociones, ni de tus sentimientos, ni de tus hormonas. Dios te ama como eres, y no tiene que ver el hecho de que hoy amaneciste de malas, de que te caíste y te pegaste, de que ibas caminando y le pegaste el dedo gordo del pie y te dolió hasta el cerebro. No depende de tus emociones, no depende de cómo te sientas. Él te ama porque Él no cambia, o sea, Él no tiene hormonas, y por eso te ama, y por eso Dios no cambia. Pero luego tú amaneces, luego yo amanezco, que te dicen vete al baño para que te despides con la taza porque andas de malas. ¿O nunca te han dicho, parece que te levantaste con el pie izquierdo? Y hoy estás bien, y mañana estás peor, y mañana te sientes mal, y mañana te sientes la peor cucaracha del mundo, y al día siguiente te sientes el más que vencedor. Eso es emocional. Y Dios no es emocional. Di conmigo, Dios no cambia, y Él me ama. En la cual estamos firmes y nos gloriamos. Y aquí vamos a empezar a ver cositas medio raras. La palabra gloriar es la palabra hacer, alarde o presumir. La palabra gloria aquí, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Di conmigo, gloriamos. Y la palabra gloriar ahí es hacer alarde, es presumir. No es el cabot de Dios, no es la shekinah de Dios, es el presumir.
Yo tengo un mejor carro que el tuyo. ¿Qué estoy haciendo? A ver, Hugo, ven. Voy a presumir de algo que es una realidad y todos ustedes se van a dar cuenta que lo que voy a decir es una verdad. Yo tengo una mejor panza que la tuya. Y me ha costado más que la tuya. ¿Qué estoy haciendo? Presumiendo. ¿Me estás entendiendo? Y aquí Dios te está diciendo, el apóstol Pablo escribe, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a este regalo inmerecido de Dios, en la cual estamos firmes y nos presumimos. ¿De qué presumes? ¿De qué presumes? ¿Sabes de qué tienes que presumir? De que tienes una esperanza. El apóstol Pablo le estaba diciendo 7 años antes de que empezara la persecución: gloríense y presuman que ustedes sí tienen una esperanza. Di conmigo esperanza. ¿Y sabes cuál es la palabra esperanza? Es la palabra expectativa, de donde sacamos la palabra expectante. ¿De qué puedes presumir? De que tú estás expectante. Y hay una fe que se llama fe expecta, que estás expectante, estás esperando que Dios haga algo. De eso te tienes que gloriar. Eso es lo que tienes que presumir, que tú sigues esperando a que Dios haga algo en tu familia, que tú estás expectante y te estás gloriando que Dios haga algo con tu vida, que Dios haga algo con tu matrimonio, que Dios haga algo con tus hijos, que Dios haga algo con tus finanzas. De eso estás presumiendo, que tú estás esperando, que tú tienes una expectativa que Dios va a hacer en cualquier momento algo. En la esperanza de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es lo que pensamos o a lo que se refiere como Shekinah o como Kabod. Aquí se refiere a la seguridad, una esperanza en que cada aspecto de mi vida Dios siempre se va a glorificar. Otra vez, ¿cuál es la esperanza? ¿En qué te glorías? En que Dios siempre se va a glorificar en tu vida. ¿Alguna vez has estado viendo la televisión hasta la madrugada y de repente salen lo que se le conoce como los infocomerciales y que se la pasan vendiéndote todo? Y que te dicen casi, y le vendo esta agua, y esta agua que viene del Jordán, no son los de Brasil, ¿verdad? Y que esta agua, y que es alcalina, y que tiene, pero si usted me compra una, va de regalo otra, y si usted me compra esto, por el paquete le mando una caja completa. ¿Sí has visto eso? Fíjate lo que viene entonces, porque lo que te acabo de decir es la primera botellita. Te voy a enseñar la caja completa. Versículo 3. Y esto no te va a gustar, porque el apóstol Pablo le escribe a los romanos 7 años de que empezara esto. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, presumimos. Fíjate, presumimos. A mí no me gustaría presumir esto. ¿Qué dice? ¿A quién le gusta presumir tus tribulaciones? Sí. ¿A quién le gusta presumir lo que estás viviendo? Yo me imagino a Luguito de, pastor, estoy pasando por un tiempo de desierto. Fíjese que me está yendo mal. Pero me glorío, se lo presumo, me está yendo mal. ¿Quién presume cuando le va mal? Presumes cuando te va bien. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, presume cuando te vaya mal. Presume. Jáctate de que te está yendo mal. Yo no me imagino, este gordito, no se imagina un enfermo jactarse de que está enfermo. Dirá, te presumo, estoy enfermo. ¿Has visto a alguien que se jacte por enfermedad? Está raro, ¿no?
Y el apóstol Pablo dice, jáctate, muestra tus tribulaciones. Porque si tú te jactas y presumes tu tribulación, fíjate lo que va a venir. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Ya fuimos. ¿A quién le gusta ser paciente? A mí no. Yo lo que menos tengo es ser paciente. Yo soy demasiado impaciente. Demasiado. ¿Sabes de dónde salió la palabra paciente? De cuando vas al médico y te dan una ficha y tienes que esperar a que te toque el número de ficha. Eso se llama paciencia. Pero la paciencia tiene un secretito. Y conmigo, paciencia. Dice que la tribulación produce paciencia. Y la palabra producir significa obrar hacia afuera. Y conmigo, paciencia. Entonces esta palabra el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice aquí: tú puedes regocijarte en la tribulación, en los problemas y en las circunstancias, porque esas tribulaciones, esos problemas y esas circunstancias te van a producir, y conmigo, paciencia. Versículo 4. Y la paciencia produce ¿qué? Espérate. Dime la prueba y te diré dónde Dios te va a llevar. Enséñame el nivel de la prueba que estás viviendo ahorita y yo te voy a decir a dónde Dios te va a meter en unos meses. Porque la revelación de la prueba en tu corazón es el constante de Dios donde te va a meter. No tienes que esperar a que venga un profeta y te diga Dios te va a llevar y te va a bendecir y te va a proveer. Espérate. Si tú tienes un problema de escasez ahorita, Dios te va a meter a un buen nivel, porque esa es prueba. Porque la prueba produce, di conmigo, carácter. ¿Sabes cuál es el problema del carácter y de la prueba? El tiempo. Que tú y yo no nos gusta esperar. Pensamos que Dios es el horno de microondas y que el problema que tengo son las palomitas que acabo de meter y que 5 minutos después ya me las puedo comer. Dios no trabaja así. Antes de bendecirte, Dios va a trabajar con tu carácter. Y para probar tu carácter se necesita tiempo. ¿Por qué no se cumple todo lo que Dios me ha prometido? Por falta de carácter. Y porque Dios sí prueba tu carácter. Y para probar tu carácter es a través con el tiempo. No entiendo acerca del carácter, tu madurez. Hugo, ¿qué hubiera pasado, hijo, si a los 13 años hubieras tenido el carro que tienes ahorita? Te hubieras estampado, porque no tenías el carácter, la madurez. Y muchas de las cosas que tú tienes ahorita, las tienes ahorita, porque si las hubieras tenido 15, 20 años antes, no hubieras tenido la madurez y el carácter para poder sobrellevar. Y para poder valorar lo que el cielo te dio. Qué padre es cuando viene un profeta y te da una palabra profética y le pone fecha. Y luego luego pasa la fecha y no se cumple. ¿El cielo tiene la culpa? No. Tú no tienes el carácter. Porque no has aprendido a glorificar a Dios. No has aprendido a exaltar, a presumir tus problemas. Te voy a decir algo, entre más presumas tu problema, más le muestras al cielo que crees que Dios lo va a solucionar. ¿Está fuerte lo que estoy diciendo? Están muy serios, todos. Y no me gusta. Les voy a contar el nuevo de Pepito. No es cierto. La paciencia produce
la paciencia, prueba, y la prueba, di conmigo, esperanza. ¿Qué es lo que estaba viviendo Pablo? Pablo estaba caminando en un camino de prueba y de tribulación, porque lo acababan de llevar a Roma. De Corintio bajó a Jerusalén, y en Jerusalén lo guardaron 2 años, y de ahí lo llevan a Roma como a, ¿cómo se dice esto? Como malo, como malandro, como delincuente. Y Pablo está enseñando un camino que está aquí en Romanos capítulo 5, y por la hora me voy a ir muy rápido. ¿Sale? ¿Qué traes ahí, Ricardo? ¿Qué es? ¿Tu sudadera? A ver, ven, hijo. Fíjense lo que vamos a hacer, Se me acaba de ocurrir para poderles explicar lo que dice Romanos 5. Préstame tu sudadera, ¿no? Si se va el audio no es mi culpa, es por cómo lo traigo. Hay que bañarse, Es broma. A ver, ven. Me vas a ayudar. Amárrale esto en los ojos para que no vea nada. Es un toque. ¿Ves algo? Dime la verdad. Ok. Fíjate bien la instrucción que te voy a dar. Quiero que me pongas atención, porque esto es lo que pasa en la prueba que te estoy hablando. ¿Sale? Lo que te estoy diciendo, todo lo que te he dicho te lo voy a ejemplificar con una forma bien sencillita. A ver, Richie. Me voy a quitar el micrófono y vas a seguir escuchando mi voz. Y vas a caminar por donde yo te diga. A ver, Romanos. Vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, y tú te tienes que seguir guiando, no por lo que escuchas en tu mente, no por los dardos de fuego del maligno, sino por la voz del Espíritu. ¿Me entendiste? Ahora, Huguito, ven para acá. ¿Quién más? A ver, tú igual, manitas, vente para acá. Memito, vente para acá. Les voy a dar una instrucción totalmente distinta. No te tardes, Memo. Ya saquen las tortas de aquí que sale Memo. Richie, ¿estás listo? Hijo, empieza a caminar, por favor. Despacio para que no te vayas a pegar con nada. Tu izquierda, hijo. Izquierda. Derecha. Y no me digan que no. Su carne les habla así. Si lo agarramos como ya, hijo, gracias. Lo agarramos así como, ay, ay, ay. No, tu carne te habla. Y si no es tu carne, a veces el enemigo viene y pone dardos de fuego en tu corazón, y tú ni cuenta te das y te lo tragas. Y tú estás escuchando la voz del Espíritu Santo que te dice, sigue caminando. ¿Por qué? Porque hay una esperanza, porque yo me jacto de ti. Tú gloríate en tus pruebas, porque yo estoy poniendo carácter y paciencia en ti. Y al poner carácter en ti, voy a cumplir lo que te prometí. Ay, pero de repente tú agarras y empiezas, oye, sí soy un pecador de lo peor.
Ya lo sabemos. No necesitas presumirlo. No sé si me estás entendiendo a lo que me refiero. Y pierdes el enfoque profético que Dios te dio, Romanos, y lo que Dios quiere hacer contigo por tus circunstancias. Dejas que tu problema te hable y te sobaje. Dejas que la circunstancia trate con tu autoestima y te ponga hasta el piso. Cuando Dios te dijo, yo me jacto de ti, yo te presumo. Mejor regreso a lo que estoy diciendo. Cuando Dios te dice, yo estoy presumiendo porque eres mi hijo, porque el traje que dejó mi hijo en la tierra te quedó perfecto. Pablo estaba diciendo, yo estoy viendo mi tribulación y estoy regocijándome en ella, porque yo sé que la tribulación va a producir paciencia, y la paciencia va a producir carácter, y el carácter va a producir esperanza, y todo esto va a llevarme a la conclusión de ver el propósito de Dios cumplido en mi vida. Todos estos son los pasos que tenemos que caminar nosotros. Y te tengo una mala noticia, no hay atajos. Si tú me dices, es que de la que soy justificado, le quiero brincar hasta el carácter. Con Dios no puedes comprar el examen. O lo pasas o lo pasas. Ahora, ¿sabes qué significa aquí la palabra prueba? Dice, la paciencia produce prueba. ¿Sabes qué es la palabra prueba? ¿Viste en la antigüedad? Cuando agarraban una carta, la doblaban para que nadie la viera, le ponían cera y le ponían un sello en la cera, y cuando se rompía la cera era cuando la carta ya ha sido violada. La palabra prueba es el sello. Cuando tú pasas la prueba, Dios te sella. Ay, se quedaron así medio raro. Cuando tú pasas la prueba, Dios pone el sello de su Espíritu Santo en ti. Y te dice, tiene carácter, tiene la madurez para poder soportar y recibir lo que yo le prometí. Y conmigo, la prueba produce carácter. Lo que te voy a decir sí es real, ¿eh? En Seat, Estados Unidos, hay una compañía de constructora, no constructora, armadora de aviones, de los Boeing, de los esos transatlánticos que vuelan de Europa a América, de América a Asia, de Asia a los grandototototes que cargan un montón de toneladas. Y la empresa que más hace y que más produce está en los Estados Unidos, en Seat. ¿Sabes qué le hacen a un avión cuando lo terminan de construir? Se suben pilotos, expilotos, o de la Marina, o expilotos de los militares de los Estados Unidos, y los agarran esos aviones, esas cosísimas de quién sabe cuántas toneladas, los agarran como que si fueran aviones de combate, y se suben, hacen piruetas, los dejan caer, y el avión tiene que resistir un piloto de ese tamaño. Y si el avión no resiste, lo tienen que regresar a la fábrica. Tú tienes que resistir la prueba. Tú no eres un avión, un Boeing 747. Tú eres un hijo de Dios y tienes que recibir y aprobar y pasar la prueba. Por eso Dios permite que tú mismo pagues las consecuencias de tus decisiones. Porque si tú y yo pagamos las consecuencias de nuestras decisiones, esas decisiones por la falta de carácter nos meten en esa prueba y podemos tener el sello para que el cielo pueda decir, voy a cumplir lo que yo le hablé, porque ya tiene el carácter.
Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y después te regresas a Romanos 5:5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé. ¿Qué dice? Y estoy seguro de que eres poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Di conmigo, depósito. Y eso me gusta, esa palabra me encantó. Te tengo una buena noticia, y esta noticia es eterna. Imagínate, Hugo, pues, que te agarré a ti, hijo, pues ya como va, ¿no? Imagínate, Hugo, que todas las metidas de pata que has hecho en tu vida, Dios las ha visto. Y todas las veces que te has arrepentido, Dios lo ha visto. Y todas las cosas malas que has hecho, Dios las ha visto. Pero también todas las cosas buenas que has hecho, Dios las ha visto. Y cada vez que has orado por alguien, cada vez que has ayunado por alguien, cada vez que has intercedido por alguien, cada que has bendecido a alguien, Dios eso, específicamente eso, lo empieza a guardar en un depósito. ¿Y para qué? Para cuando tú estés en la prueba, tengas de dónde agarrar para poder pasar esa prueba. Ese depósito es tuyo. Espérate, deja tomo algo porque está. Cada que tú estás pasando por una prueba, tú estás tomando del depósito de la eternidad que tú mismo has estado llenando. ¿Ok? La Biblia dice que ni una gota de tus lágrimas se pierde, que las guarda en una redoma. ¿Para qué las guarda? Tus oraciones llenan la casa del humo. ¿Para qué? Para agradar al Padre. Pero para cuando tú necesites, tengas de dónde agarrar. Y ahí nos pudiéramos meter en intercesión, porque no quiero hablar de intercesión. Es más, ya me quiero apurar porque ya tengo que acabar. Versículo 5. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. La esperanza es una expectativa, una visión de Dios para glorificarse Dios en mi vida. Versículo 5. Y la esperanza, ¿qué dice? Di conmigo, y la esperanza no desilusiona. Si tú te desilusionas de Dios, es porque no has querido pasar la prueba. Si tú estás esperando que del cielo caiga algo que el cielo te prometió y tú te desilusionas, no es que el cielo no te lo quiera dar, es que el cielo no desilusiona. Dios no avergüenza a nadie. Checa. Y la esperanza no avergüenza, no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes cuál es el tema más difícil de hablar en una iglesia cristiana? Que Dios te ama. Porque es tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo de explicar, pero es tan difícil de creer. Ay, no es cierto, yo sí creo. ¿Seguro? Y entonces, ¿por qué muchas veces antepones lo que haces o dejas de hacer? Tu pecado o la iniquidad en la que vives, pensando que Dios no te lo va a dar o que Dios no lo va a hacer por el pecado en el que vives. Y si tú agarras y me dices, es que mi antigua manera de ser, es que mi forma de vivir, es que no has entendido que Dios te ama. Porque para recibir el amor de Dios tú piensas que te tienes que portar bien, y no has entendido que hay un traje a tu medida. Te tengo una buena noticia. Dios sabía que cuando le aceptaste como Señor y Salvador, sabía que ibas a seguir pecando igual que yo. Y aún así decidió amarte. Desde la eternidad hasta la eternidad, desde antes de la creación del mundo,
Él decidió en su corazón amarte y sabía que ibas a pecar y sabía que ibas a ser salvo porque le ibas a reconocer como Señor y Salvador, pero sabía que ibas a seguir pecando y aún así te ama. No hay permiso para pecar con premeditación, alevosía y ventaja, porque luego vas a decir, no, pues el pastor dijo que podemos pecar. No, chucha. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque luego transgiversamos las cosas. No por el hecho de que tú y yo seamos pecadores no equivale a que Dios no nos ame. Y lo más difícil para un cristiano es entender que Dios te ama. Pero es que soy pecador, ya lo sabemos. Pero es que soy bien mala onda, ya lo sabemos. Pero aún así, Dios te ama. Y el amor de Dios es el mensaje más fácil de compartir en una iglesia, pero más difícil de creer. Ahora te voy a decir qué es lo que pasa con una persona que ya fue sellada, que ya entendió que es paciencia, que ya fue probada, que ya fue pasada por todo esto. ¿Sabes lo que hay en su corazón? Dile que está a tu lado: amor. Es lo único que hay. Cuando en tu corazón hay rivalidad, cuando tú eres una persona que le gusta la competencia, cuando eres una persona que no ha entendido y que tienes algo en contra de alguien, y que cuando alguien hace algo te enojas y le empiezas a decirle cosas, equivale a que todavía no has sido probado. Una persona que fue probada, lo único que hay en su corazón es amor. Creo que me pasé. ¿Sabes cómo te das cuenta que una persona ya pasó la prueba? Cuando hagas lo que hagas, te ama. Mejor sigo hablando de acá. La gente que pasa por todo esto tiene amor. Esta persona no juzga a nadie, porque él sabe que es ser juzgado. Él ya pasó por situaciones feas, él fue rechazado y no rechaza a nadie. No descalifica a nadie porque él ya fue descalificado. Al contrario, la persona que pasa todo este proceso entiende que ya ha llegado al final, y el final tiene que ver con el amor de Dios, y que sabe que su obligación y su responsabilidad es demostrar el amor. Dile que está a tu lado, como que ahí te hablan. Ahora, todo esto que te acabo de decir es fácil de hablarlo. Pero vamos a regresarnos con los pobres de los romanos, ¿sale? Roma, en el año 55 al 57 todo estaba bien, pero en el año 64, en el año 55 al 57 fue cuando se escribió la carta a los romanos, que te lo acabo de explicar nada más estos versículos. Pero Nerón en el año 64 se aloca y quema todo lo que es Roma. Y en el año 64 empieza la matadera de cristianos. 3 años después, Nerón, en el año 67, fíjate en qué año, en el 67, Pablo es llevado nuevamente a Roma. ¿Y sabes cómo fue llevado? Preso. ¿Y sabes lo que le pasó en el año 67 al apóstol Pablo? Lo meten al Coliseo Romano. Y en el Coliseo Romano, él, entendiendo la palabra profética que había hablado sobre Roma y para Roma, en el Coliseo Romano le cortan la cabeza y muere en el año 67. Él, habiendo profetizado sobre Roma: ustedes son justificados, Dios se jacta, a Dios los ama, Dios los quiere, y Dios va a permitir que pasen la prueba. El apóstol Pablo empieza a caminar, llega nuevamente a Roma, y en Roma le cortan la cabeza en el año 67 y lo matan. Y luego, y la iglesia en Roma pasa por toda una época de asesinatos, y esta carta llega todavía a unos perseguidos en el año 160,
Y después el asesinato de cristianos empieza a disminuir, pero en el año 200 vuelve a subir otra vez. En el año 260 se pone peor, y en el año 300 se levanta un emperador llamado Domiciano, que quiere destruir al cristianismo. Pero en el año 306 muere Domiciano y sube un emperador que se llama Constantino al poder. Y en el 306 al 307 a Constantino le pasa lo peor que le puede pasar a un no creyente. Su mamá se convierte a Cristo, su esposa se convierte a Cristo, y uno de sus hijos se convierte a Cristo. Y la ley decía que a los cristianos había que, ¿cómo voy a matar a mi hijo? ¿Cómo voy a matar a mi esposa? ¿Cómo voy a matar a mi mamá? Constantino se inventa una guerra. Fíjate qué inteligente, ¿eh? Se inventa una guerra y se va él a dirigir la batalla. Y llegando, él iba en su caballo, dice la historia, y de repente voltea al cielo y ve una cruz y ve a Jesús. O sea, estudió la vida del apóstol Pablo, para que me entiendas, y se sentía Pablo, y él cae a tierra y se convierte a Cristo y cede el derecho legal de la tierra a lo que hoy conocemos como la sede papal. ¿Me estás entendiendo? Y es Constantino el que libera a los cristianos de la mortandad y de seguir matándolos en el Coliseo romano. Y vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Un montón. Esta carta de los romanos es una carta preparada para los hermanos, para los que venían. Dios mismo preparó a Pablo para lo que venía, para la tribulación que venía. Dios mismo preparó a Pablo para que Pablo aprendiera a ser fiel hasta la muerte. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo que cuál era el mensaje para nosotros hoy. ¿Y qué crees? El mensaje para nosotros es este. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 5. Y este es el mensaje. Todo lo que te dije es para decirte esto. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Di conmigo que nos fue dado. Ok. Di conmigo que nos fue dado. ¿Y qué crees? La palabra que nos fue dado no se traduce así del griego koiné. La palabra que nos fue dado en el griego koiné se traduciría de esta forma: que te fue prometido. Entonces, ¿y eso qué cambia? Otra vez, di conmigo, me fue prometido. ¿Qué fue lo que te prometió el cielo? Hugo, ¿qué te prometió el cielo, hijo? La palabra de Dios es: aguanta, jáctate en los problemas que tienes, presume los problemas que tienes, porque eso va a traer a tu corazón carácter, y por ese carácter Dios va a cumplir lo que te prometió. Y el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que Dios te prometió? Dios te dice: lo voy a cumplir. Tu hijo va a regresar. Vas a recibir esa sanidad. Yo te prometí que te voy a bendecir financieramente. Lo voy a hacer, pero permite que la prueba produzca carácter en tu corazón, para que yo pueda ver tu madurez y te pueda dar lo que te he prometido. Ponte sobre tus pies. ¿Pa palabrita va?
para decirme que Dios va a cumplir lo que me prometió. No te dije eso. Te dije que para que Dios cumpla lo que te prometió, lo que tú tienes que hacer es dejarte moldear. Y que tienes que ser paciente, porque esa paciencia va a producir carácter. ¿Ya entendiste por qué Dios presume? ¿Ya entendiste por qué Dios te presume? Dios no va a presumir a un hijo inmaduro. Había una ceremonia que se llamaba la huyotexia, y ya he enseñado de ella. Y en la ceremonia de la huyotexia el papá se paraba con el hijo y él gritaba públicamente y decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Todos los judíos agarraban a su hijo, que tenía la madurez y el carácter para representar el padre en los negocios. Todo judío se paraba y gritaba. Es una fiesta, y en la fiesta de repente se paraba toda la música y todo, y gritaba: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando el padre decía eso, todos los servidores, toda la servidumbre tenía que obedecer ya al hijo, como que si estuviera obedeciendo al padre. Cuando Jesús llega al Jordán y se va a bautizar, le dice a su primo: necesito que me bautices. Y Juan el Bautista le dice: yo no te puedo bautizar, yo no soy digno ni siquiera de desatarte la correa de tu calzado. ¿Te acuerdas? Y Jesús le dijo: es necesario que toda palabra se cumpla. Llega al Jordán, se mete al Jordán, los cielos se abren, desciende el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Eso es otro significado que se sigue en la huyotexia, perdón. Y escucho una voz que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, o este es mi hijo amado. A este oír, depende del evangelio en que lo leas. ¿Qué me quieres decir, pastor? Esto: tú eres su hijo amado y él en ti tiene complacencia. Para eso viniste nada más, para escuchar que el cielo dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, amado, y en ti tengo complacencia, porque has dejado trabajar la prueba. ¿O se les ha hecho fácil? No, digo, a mí se te ha hecho fácil cuando Dios te metió en una prueba. Lo acabo de salir de una, ahorita en diciembre, y que me costó meses, que dependía yo de muchas cosas para poder dormir. Ahora entiendo lo que es la ansiedad. Y ahora entiendo a gente que sufre de ansiedad. Porque tienes paciencia y pasaste la prueba. Mira, te quiero pedir un favor bien grande. Pero para podértelo pedir, quiero pedirte un favor bien grande. Y el primer favor es por el llamado que voy a hacer. De hecho, no voy a pedir que pases, por respeto, ¿sale? Pero te voy a pedir que por respeto cierres tus ojos. Por favor, todo ojo cerrado. Los únicos que no podemos cerrar los ojos por obvias razones somos Paco, que está aquí enfrente, y tu servidor. Pero por favor, todo ojo cerrado. Y si tú estás pasando por prueba en este momento, ahí donde estás, por favor, ahí donde estás, levanta tu mano. Wow. Wow. Baja tu mano, por favor. Ay, ay, ay. Abre tus ojos y veme. Casi el 80 y tantos % de ustedes está en ese proceso. Entonces Dios no se equivoca. Nuevamente, aguanta, que Él siga formando tu carácter, porque Dios no te va a desilusionar. Lo que Él te prometió lo va a cumplir. Ve, sal de este lugar con la expectativa, con una fe expecta que Dios va a cumplir lo que te prometió.
Padre, en el nombre de Jesús, salimos de este lugar con una fe expecta, creyendo, Señor, que tu carácter está siendo moldeado en nosotros, que tú nos amas y que tú nos ves a nosotros como cuando ves y contemplas a tu Hijo Jesús. Y por eso, Señor, nos podemos parar confiadamente delante de ti, dándote gracias, Padre, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que vas a hacer. Señor, decidimos entregarte nuestro corazón para que tú lo moldees conforme al carácter que necesitamos tener, a la paciencia que necesitamos tener, porque la esperanza que está en nosotros sigue siendo guardada en ti para ver el cumplimiento de lo que tú nos has prometido. Padre, oro por cada uno de tus hijos que nos están viendo por internet y que estaban aquí en este lugar. Oro, Padre, para que los cielos se abren, para que los cielos se abran. Y la voz que ha dicho que cada uno de los que estamos aquí somos tus hijos y tú te agradas de cada uno de nosotros, tú te complaces en cada uno de nosotros, pueda traer a nuestro corazón carácter y madurez para poder recibir lo que tú has prometido. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Va. Ponme atención, ya nos vamos. Ya oramos 2 minutos más y ya nos vamos. Ponme atención. Me la voy a jugar. Me preguntaban ayer en una iglesia que estaba bajo cobertura de esta casa, que por qué Dios nos ha llevado al nivel que nos ha llevado. Y yo agarré y se lo dije sin pensarlo. Dije, porque a mí Dios me dice sapo y yo brinco. Y una de esas palabras que tienes que brincar, aunque no entiendas, la voy a soltar. Ponme un poquito de atención. En el último minuto oramos, bendecimos y nos vamos. Tengo que estar en Oaxaca a las 8 de la noche, entonces imagínate, al que más le preocupa irse es a mí. Lo voy a ejemplificar con alguien de ustedes para no regarla, ¿sale? Me voy a agarrar a los más. Fíjense, Paco, me voy a agarrar a los que les puedo cargar la pila. Voy a cerrar los ojos y al primero que se me ocurra. No es cierto, Carlos, ya vengan. Lo hice con premeditación, alevosía y ventaja, y ustedes sintieron que les iba yo a hablar a ustedes. ¿Sí o no? Ok. Se lo voy a decir a Carlos y a Chayo, se los voy a explicar a ellos como que, imagínate que tú eres Carlos y Chayo. ¿Me explico? O sea, lo que yo les voy a decir es para todos. A ver, Carlos, como sacerdote de la casa te voy a preguntar a ti. Tú te vas a tener que cuadrar en lo que él diga. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, o sea. Sí. ¿No tengo voz? No tienes ni voz ni voto. A ver, Carlos, Dios les ha prometido tanto a tu esposa como a ti muchas cosas. ¿Sí o no? No sé tú, pero yo no dejo de pensar en que ya me fastidió el que Dios, viene un profeta y me dice una cosa, viene otro profeta y me lo vuelve a decir, viene otro profeta y me vuelve a decir lo mismo, y viene otro profeta y dices, ya chale, ¿y cuándo lo voy a ver? No sé si te pase. Se lo estoy diciendo, dice Carlos, que al amigo de un amigo para que lo entienda el amigo del amigo. Ahora, estamos en el mismo sentir. Que dices, bueno, ya me dijeron tanto que no lo he visto. El desafío es este, Carlos. A partir de hoy a 30 días, te vas a jactar de las tribulaciones y las vas a presumir. Y vas a decir, estoy pasando por esto, pero ¿qué crees? Dios me va a sacar de esto. Estoy viviendo esto, pero Dios lo va a hacer y me va a sacar de esto. Y cuenta 30 días a partir de hoy. Y después, dentro de 30 días, vas a empezar a ver cambios que no hayas visto. Pero jáctate, porque el jactarte le estás diciendo al cielo que tienes el carácter para poder soportar el cumplimiento de lo que Él te prometió. Iglesia, ¿me entendiste?
jáctate, presume lo que te está pasando. Tampoco se lo presumas a cualquier hijo de vecino que te va a decir, por ser cristianito te pasa eso. Al orar por ellos voy a orar por todos. No sé si me estás entendiendo. Padre, en el nombre de Jesús, que conforme a lo que se ha dicho sobre este matrimonio, que conforme a lo que se ha dicho sobre esta casa, que conforme a lo que se ha dicho sobre cada persona que se congrega en esta iglesia, se ha hecho. Padre, que sea un mes de jactación, que sea un mes en el cual te vamos a glorificar por lo que estemos viviendo. Pero de hoy a 30 días empezaremos a ver parte de lo que tú nos prometiste. Señor, no estamos dispuestos a seguir esperando. No estamos dispuestos a seguir esperando años. Sabemos que no te podemos torcer la mano. Sabemos que no te podemos ordenar. Pero sí podemos tocar tu corazón al hacer alarde de la prueba, al hacer alarde de la tribulación. Y hoy decidimos hacer alarde de la tribulación y de la prueba para decirle al cielo que somos maduros y tenemos carácter para recibir. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloríate de lo que te pasa. Presúmele. Presume lo que te pasa. Pero es que, ¿qué cree, pastor? Pasó y me vio un perro. Bendito perro, te refrescó la pata. Todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Padre, yo bendigo a tu pueblo con toda bendición espiritual y con toda bendición material en el nombre de Jesús. Padre, que tú tomas control de emociones y sentimientos y viene un cambio de mentalidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a tu pueblo con los abismos de los cielos y con los abismos de la tierra. Padre, bendigo a tu pueblo y declaro, Padre, que el fruto de sus vientres es bendito en ti, que el fruto de sus manos es multiplicado y es bendecido en el nombre de Jesús. Bendigo su canasta de amasar, bendigo su entrada y su salida, bendigo, Señor, su casa, bendigo su descendencia. Y ahora, Padre, como siervo tuyo y sacerdote de esta casa, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga sobre ti su nombre, y seas guardado y seas guardada en completa paz en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que te vayas, despídete de unas 2 o 3 personas. Dios te bendiga. Y termino con esto. El que tenga oídos para oír, oiga.